Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos un tema que hemos estado investigando por bastante tiempo, y aún así, es muy probable que quedemos con más preguntas que respuestas, pero nos parece que es muy importante que señalemos lo que se observa a simple vista. Probablemente muchos de ustedes han escuchado que la letra J se adhirió al abecedario algo tardío en comparación al resto de las letras. Personas importantes como rabinos nos describen, por ejemplo, que nombres de personas que en su original empezaban con la letra Y o el sonido de la misma fueron cambiados más tarde por la J inicialmente en inglés. Luego muy obvio fue transferido a otras lenguas como el español. En un sitio de etimología, de esos para saber cuál es la raíz o palabra raíz conectada a una palabra en particular, se nos dice que la palabra Yuda, que vendría a ser lo que conocemos en español como Judá, tiene una conexión con la palabra Utah y dice: territorio organizado en Estados Unidos en 1850, admitido como estado en 1896, del español Utah, nombre del pueblo indígena uto-azteca de la Gran Cuenca, Ute en inglés moderno, tal vez de Apache occidental, Athabascan, Yuda, alto, en referencia a vivir en las montañas. Ustedes pueden hacer la prueba en Google, pero se han escrito muchos artículos, incluso de manera oficial, donde se señala que el estado de Utah de los Estados Unidos tendría conexiones con Judá de Israel, el área de Palestina o Tierra Santa. El canal de habla inglesa Curimeo Ahau analiza una particularidad muy extraña de esta conexión. Resulta ser que los lugares mencionados en un pasaje bíblico del Antiguo Testamento coinciden exactamente con lugares en Utah actuales. El pasaje es Deuteronomio capítulo 34, versículos 1-2, que dice: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Aquí se muestra cómo Curimeo hace una búsqueda de cada lugar en Google Maps. Moab, Nebo, Pisga, Jericó, Galaad, que en inglés es Gilead, Dan, que en inglés sería el nombre corto para Daniel, Neftalí, que podría ser un nombre largo para Nefi, Efraín, y Manasés, el cual hasta tiene una referencia en un sitio oficial de Utah, que dice: Manasés, Sanpete, se encuentra en el lado oeste del río Sanpich, a lo largo de las montañas Sanpich. En el lado este está la floreciente ciudad de Efraín. Manasés en un momento constaba de 21 familias. La ciudad de Manasés no prosperó como su ciudad hermana, al otro lado del río, y el área ahora se usa solo para fines agrícolas. Después de corroborar los nombres en Google Maps y mostrarnos de su existencia, Curimeo nos muestra una lista de todos los nombres bíblicos que tienen referencia actual en el estado de Utah, Estados Unidos, hecha por un rabino llamado Moshe Davis.
Luego, Curimeo nos muestra otra lista de nombres bíblicos existentes en Utah, no incluidos en la lista anterior, pero que él mismo ha encontrado por su cuenta. Luego, él nos muestra una tercera lista de las asociaciones encontradas entre las tribus indígenas de Utah y los nombres expuestos en las dos listas anteriores. Él puntualiza que según otro pasaje bíblico, Crónicas 4:22, que algunos pertenecientes a Rubén y Judá se establecieron en Moab. Su conclusión personal es que basado en todos estos nombres estudiados, Utah está poblado por una mezcla de tribus israelitas dominadas por Josué, especialmente Manasés. Al final dice que los nombres por ellos mismos no necesariamente prueban nada, a no ser que en conjunción con otra evidencia y después de que otras evidencias sean aceptadas. Luego en su video nos muestra algunos relieves de Utah para ilustrar. Hay un video que él muestra donde una persona aficionada filma la vista desde el Monte Nebo en Utah. Un sitio religioso llamado thirdhour.org nos muestra 5 similitudes entre el Valle de Utah y Palestina. La primera similitud es que ambos tienen un lago hipersalino. El Mar Muerto en Palestina y el Great Salt Lake en Utah son cuerpos naturales no oceánicos de agua salada, que es un fenómeno raro en sí mismo. La segunda es que ambos tienen un lago de agua dulce más pequeño cerca. En Palestina es el Mar de Galilea, en Utah es el lago Utah. La tercera es que un río fluye de cada lago de agua dulce a cada lago de agua salada. Ambos se llaman el río Jordán. El autor del artículo dice: esto puede parecer una locura coincidencia, pero probablemente sea más una indicación de que los primeros santos se dieron cuenta de los paralelos y decidieron seguir el juego al darle ese nombre al río. La cuarta es que ambos lagos salados tienen una ciudad santa cercana, Jerusalén y Salt Lake City. Ambas ciudades fueron vistas como una tierra prometida. Los israelitas huyeron de la esclavitud en Egipto, vagaron durante 40 años y terminaron en Jerusalén, entre otras ciudades. Los mormones huyeron de la persecución en Missouri e Illinois y terminaron en Salt Lake City. Se dijo que ambas tierras fueron preparadas por Dios para los grupos que eventualmente las habitarían. No hay duda que la pregunta salta del por qué hay un paralelismo de historias entre el Medio Oriente y Norteamérica. Pero luego, un personaje muy popular en este año 2020 podría tener la respuesta. So what is something like this doing in a rural village in the middle of nowhere? It's part of Christianity's oldest science called typology theology, which means that what happened then will happen in another place in some future time. And this stone, this stele, marks that future time and marks that location. And I'm going to show you just how involved that prophetic marking is. And then it's an exact match with the Sea of Galilee in the shape. And C, S-E-A, is homophonous with the Roman numeral C, which is 100. And the dysmere is exactly 100th the size of the Sea of Galilee. Wow, you've worked all this. Acá es donde nos enfocaremos en la organización religiosa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como la Iglesia Mormona, con su santa sede en Utah, específicamente Salt Lake City. Por acá un poco de la arquitectura de la organización. Como suele pasar, hay una historia muy interesante de cómo los primeros pobladores llegaron a esta parte del país a fundar esta ciudad.
Según el sitio turístico saltlakecity.org se cuenta, los navajos también vagaban por esta región, al igual que la tribu Ute, de la que toma su nombre el estado de Utah. Otros nativos que vivían en el desierto de la Gran Cuenca incluían a la gente Paiute y Shoshone. Acá es claro cómo se subestima cualquier tipo de civilización antes de que los exploradores llegaran. Después dice, los primeros exploradores europeos llegaron a esta región en 1776, pero la tierra no fue colonizada por no indígenas hasta el siglo XIX. Salt Lake City fue fundada en 1847, el 24 de julio, por un grupo de pioneros mormones. Viajaron por lo que ahora se conoce como el Camino Mormón. Los mormones escapaban de la persecución religiosa en Oriente, buscando un lugar donde pudieran practicar su religión libremente. Los pioneros dirigidos por Brigham Young fueron los primeros no indígenas que se establecieron permanentemente en la región. El grupo inicial de 148 consistió en 143 hombres, 3 mujeres y 2 niños. Está registrado que cuando Brigham Young vio el valle, las primeras palabras que pronunció fueron: "Este es el lugar". Ese mismo día los seguidores de Brigham Young comenzaron a labrar la tierra y plantar cultivos, y durante los próximos días se trazaron planes para su futura ciudad, que inicialmente se llamó Great Salt Lake City. Para poner esto en perspectiva, según la historia, sin nada construido, este grupo fundó la ciudad en 1847, y como pasa con todos estos temas de arquitectura, las líneas de tiempo de construcción no calzan para un grupo pequeño de pobladores con mínimos recursos para la construcción. El conocido canal de habla inglesa de John Levy tiene un episodio acerca de Salt Lake City. Él abarca la descripción oficial de un grupo de colonos o pobladores que llegan en carreta, caballos y con el mínimo de recursos. Él señala que esto levanta la sospecha de que si realmente fueron capaces de construir semejantes edificaciones en tan poco tiempo. También analiza esta foto oficial de la construcción, donde pareciera que los 2 hombres en la parte de arriba fueron adheridos a la fotografía original, y que los hombres en la parte inferior ni parecen estar trabajando en la construcción. Él señala que las imágenes o fotos de construcción la mayoría de veces muestran las edificaciones construidas a medias, y no de las fases iniciales. Acá hace una comparación del templo de Salt Lake City en esa fase de construcción versus la fachada actual. Volvamos al presente y analicemos que esta organización religiosa es una de las religiones con más riqueza financiera. Usualmente aparece en los primeros puestos de riqueza. En uno de los más recientes está de segundo lugar por debajo del Vaticano. Se reporta que esta riqueza proviene de contribuciones de sus feligreses mayoritariamente y obviamente de Utah. Sus negocios siempre han sido exitosos y usualmente pasan desapercibidos, desde agricultura y ganadería hasta bienes raíces en todo Utah, como también la industria de seguros y más recientemente en la industria tecnológica. De todo este capital que esta organización maneja, surge algo muy misterioso y curioso, lo que hacen en el resto del mundo a manera de misiones. Acá les mostraremos la mayoría de sus templos principales de cada país de Latinoamérica, para que ustedes se den una idea. Un dato curioso de estos templos es que en su mayoría están ubicados muy cerca de aeropuertos. Personalmente me surgen 2 preguntas. ¿Qué facilidad tuvieron con los gobiernos locales para poder construir estos templos? Por la experiencia que he tenido en Costa Rica, es una iglesia de muy pocos adeptos, en muchos casos ninguno, pero los templos impecables dando la apariencia que son importantes. No puedo dejar de lado que las arquitecturas mostradas son muy rectangulares, quizás similares a las de un templo salomónico, añadiendo una torre punteada en el centro. Cabe recalcar que la iglesia utiliza otros estilos también. Entre los datos curiosos, la organización afirma que el único árbol de Líbano que casualmente está al lado del templo principal en Salt Lake City fue transportado en miniatura desde Israel hasta Utah en 1949, un año después de la fundación del Estado de Israel. Difícil de creerlo,
cuando es de conocimiento público que estos árboles son exclusivos del Medio Oriente, ¿o no? Otro dato curioso es que el templo principal en Utah entró en un proceso de remodelación que al parecer tardará 4 años en completarse. El 17 de enero de este año, casualmente antes de que empezara la cuarentena, fue cuando se inició. Según la organización, el proyecto es clave en la misión de reforzar la estructura del templo para resistir un futuro terremoto. Son específicos en decir que la magnitud sería exactamente de 7.2 grados. Curioso que no dan un rango, sino una cifra exacta. Me encantaría escuchar sus opiniones al respecto en los comentarios. Otro de los datos curiosos fue compartido por 2 de nuestros suscriptores, que de paso muy agradecidos por ese aporte. En Utah la organización tiene una biblioteca exclusiva para genealogías. Después de indagar, la organización afirma que tienen información de personas no solamente pertenecientes a su organización, sino que de otras que no lo son. Ellos afirman que están trabajando con sociedades genealógicas en todo el mundo para indexar proyectos locales. Parte del sistema de la biblioteca es una bóveda de registros construida y ubicada en los interiores de una montaña rocosa llamada Granite Mountain. Según el sitio de la organización, el acceso al público está restringido. Antes de concluir, quisiera compartirles este templo. Una vez estuve manejando por un área en el estado de Missouri y sin planearlo me di cuenta que era un templo mormón. Al parecer pertenece a una agrupación que se separó en algún momento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este grupo separado se llama Comunidad de Cristo y que anteriormente era llamada Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Definitivamente cuando vi el templo tomé unas pocas fotos y eso me llevó a la investigación de todo este video. Este templo llama la atención por sus características de arquitectura inusual, sin embargo con mucho simbolismo. Según Wikipedia, el templo evoca la concha en espiral del Nautilus con una aguja de acero inoxidable que se eleva a 91 metros. La entrada al santuario es a través de un arco de vidrio grabado que representa la arboleda sagrada donde Joseph Smith tuvo su experiencia reveladora inicial. Para concluir, solo quedan más preguntas. ¿Será que el rey oculto Gregory Hallett tenía razón? ¿De que una historia se repite y simplemente cambia de ubicación? En muchas cosas que he escuchado de él, las escucho con incredulidad, pero en este comentario creo que le daría la razón. Hay muchas historias bíblicas que se han reportado en muchas otras culturas, entonces ¿por qué la de Judá no? También surge la pregunta, ¿por qué el gasto de recursos para construir templos muy elegantes en nuestras tierras latinoamericanas, tomando en consideración que hay muy pocos adeptos a la organización? Escuché de una colaboradora en Costa Rica que cuando le preguntó a un par de misioneros de esta organización qué estaban haciendo, ellos contestaron que estaban haciendo un censo. ¿Será que esa es parte de su gran misión? Si les gustó el contenido del canal, no olviden suscribirse, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.